Ya, bueno, eh, aquí tenemos un pórtico, la orden es la misma, determinar las reacciones en los apoyos y los diagramas de los esfuerzos internos del siguiente pórtico. Entonces, eh, el análisis que tenemos que hacer al pórtico, sea cual será, es siempre el mismo. Primero comenzamos a determinar cuál es el grado hiperestático total, que es el GHT, comenzando siempre por el grado hiperestático externo. Entonces me fijo en los apoyos externos, apoyo fijo, dos reacciones, vertical horizontal, y apoyo móvil, una reacción en dirección vertical. Tenemos tres reacciones, NRA, número de reacciones 3, y el número de ecuaciones de la estática llega a ser 3. Y ustedes dirán, pero hay una articulación. Entonces, recordemos que no siempre una articulación aporta una ecuación de la estática. Yo para verificar si aporta o no, tengo que agarrar una articulación, hacer un corte y decir, o preguntarme, ¿esa articulación al hacer un corte dividió mi estructura en dos partes no necesariamente iguales? Entonces yo hago esa verificación y veo que efectivamente la articulación partió el pórtico, pero no pudo dividirlo en dos partes. No pudo subdividirlo en dos pórticos. Entonces, por eso yo digo que esa articulación no aporta una ecuación de la estática porque no subdivide el pórtico en dos chapas, ¿no? O más chapas. Entonces, queda en 3. Resto ambos términos y me da que el grado hiperostático externo es 0. O sea, externamente es isostático. Externamente isostático. Ahora me voy al grado hiperestático interno. Entonces yo me pregunto, para saber si es internamente hiperestático, ¿hay paneles cerrados en la estructura? Evidentemente sí. Estas cuatro barras AB, BC, CD, AD encierran un panel cerrado a lo largo de su longitud, que es esta área, ¿no? Entonces sí es internamente hiperestático. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder separar ninguna barra que me quede isostática. Siempre al hacer un corte, la barra no se va a poder separar del elemento estructural. Para separar, digamos, la barra AB tendría que hacer sí o sí dos cortes y eso me quedaría en una estructura hiper, ¿no? Entonces es internamente hiperestático. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente tengo que cortar la estructura para abrir ese panel. Digamos, yo agarro y digo, voy a hacer un corte por aquí, digamos, en AB. Yo sé que automáticamente al hacer un corte en cualquier parte del pórtico, esto me va a dar los tres esfuerzos internos conocidos. Fuerzas normales, fuerzas cortantes, siempre en sentido opuesto, y los momentos flectores. No, eso lo vimos en isostática 2. Yo creo que este es al otro lado. Sí. Entonces, en isostática 2 vieron que cuando ustedes hacen un corte en cualquier parte de la estructura, siempre aparecen los tres esfuerzos internos conocidos. Y está bien, lo que hicimos aquí no está mal. Podemos decir que el grado hiperestático interno de esta estructura es 3, porque al hacer un corte en la barra AB, automáticamente aparecen los tres esfuerzos internos. Eh, pero la idea es hacer el menor trabajo posible o el menor esfuerzo posible, o mejor dicho, disminuir la magnitud de los cálculos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tratar de hacer un corte tal que el número de incógnitas que aparecen en el corte sean las menores posibles. Y yo digo, oh, en el punto C yo tengo una articulación. Y yo sé que en las articulaciones los momentos flectores internos van a ser cero o no van a existir. Entonces yo digo, se me hiciera mucho más sencillo, si yo hago un corte aquí. ¿Para qué? Para que me aparezca un esfuerzo normal aquí y un esfuerzo que en la otra barra sería una cortante y una fuerza cortante en la barra BC que en la otra dirección o en la otra barra llegaría a ser esfuerzo normal, ¿no?
pero se respeta que los momentos flectores internos en ambas barras, tanto por izquierda como por derecha, sean cero. Entonces tengo dos incógnitas hiperestáticas. Me conviene hacer el corte en la articulación. Esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, grado hiperestático interno 2. Entonces aquí se lo represento mejor. Hacen un corte y fíjense, para X1, para la barra CD, X1 funciona como fuerza normal, pero para la barra BC, la misma X1 que tiene que tener la misma dirección, o sea, en dirección vertical, va a funcionar como fuerza cortante, ¿no? Y mientras que la X2 para la barra CD funciona como fuerza cortante, en el otro sentido, para la barra BC funciona como fuerza normal. O sea, se tiene que respetar eso, ¿no? La dirección de los esfuerzos internos. Y me conviene hacer el corte aquí. ¿Por qué? Porque voy a tener menos incógnitas. Por último digo, grado hiperestático total, GHE más GHI. 0 más estos dos, en medida que el grado hiperestático total va a ser igual a 2. Perfecto. Entonces, esta va a ser mi estructura con la que yo voy a trabajar. Aquí están datos adicionales, módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6 toneladas por metro cuadrado. Esto ya saben hacerlo. Sacamos la inercia de la sección que nos dio una 20 por 30 y nos dio que la rigidez es 900 toneladas por metro al cuadrado. Continuemos. Siguiente paso, paso 2, que es la superposición de efectos. Como son dos incógnitas, vamos a subdividir la estructura en tres partes. Estructura E sub 0 y las dos estructuras E sub 1 y E sub 2 que incluyen a la incógnita X1 y X2, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación de superposición de efectos. Aquí yo tengo la estructura E, hago un corte. Entonces, fíjense, mi estructura E o mi estructura isostática equivalente ya está cortada, porque ya la hice isostática, por eso le digo isostáticamente equivalente o isostáticamente equivalente, ¿no? Entonces, esta barra BC, este punto de aquí, va a funcionar ahora como un voladizo, ¿no? Esta barra BC ya es un voladizo, porque ya no está sosteniendo nada. Esta barra CD igual, fíjense, ya está funcionando como un voladizo, ¿no? Teniendo la fuerza X2 y X1. Entonces, mucho ojo ahí. Y listo. Entonces, eso aquí va a ser igual a la estructura E sub 0, que van a incluir todas las cargas a excepción de las incógnitas X1 y X2, tal cual lo ven ahí. Obviamente aquí igual tiene que estar en voladizo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Más la estructura, mejor esto corrijámoslo ahora. Esto de acá tiene que estar en voladizo. ¿Sí? O sea, ya la cortamos la articulación. Y esto así. Ahora sí. O sea, el corte ya se hizo. Y va a quedar así, en voladizo. Más la estructura eso 1 igual. Esto ya está en voladizo y en voladizo. X. Una tonelada. Y la estructura eso 2 para la siguiente fuerza X2, ¿no? Y hacemos lo que hemos estado viendo. Análisis de la estructura E sub 0. Aquí está mi estructura E sub 0. Como les comentaba, esto ya está en voladizo. Es hueco esto. Voladizo BC, voladizo CD. Y comenzamos a sacar las reacciones. Yo les comentaba que era conveniente enumerar las reacciones, por ejemplo, el apoyo fijo A, horizontal en A, vertical en A, pero siempre colocarle como segundo subíndice el número de la estructura, ¿no? Como esta es sub 0, yo coloco H sub A sub 0, B sub A sub 0, B sub D sub 0. ¿Para qué? Para tener un mejor orden a la hora de hacer superposición de efectos. Y saco las reacciones. Sumatoria de fuerzas verticales de toda la estructura, me da que B sub A0 es 5,5 y la horizontal es 0. Y lo mismo para la sumatoria de momentos, haciendo una sumatoria de momentos en el punto A, me da que el B sub D sub 0 es 5,5, ¿no? La estructura, entre comillas, llegaría a ser simétrica o pareciera ser simétrica. Sigamos. 3.2.
esfuerzos internos de la estructura de subcero, barra BC. Fíjense, esto es lo que yo quiero poner mucho hincapié, que cuando ya hicimos el corte en articulación, esto está emboladizo, por eso lo repito muchas veces, está emboladizo BC. Y esto lo voy a tomar en cuenta como un voladizo, ¿no? Directamente de aquí voy a trabajar, porque aquí la estructura ya está abierta, no pueden trabajar ni aquí ni aquí, siempre tienen que trabajar de la parte de la estructura que se encuentra abierta, ¿no? Eso en realidad ya lo hemos visto. Entonces coloco mis ejes locales aquí y voy de derecha a izquierda. 2 por x medios menos x al cuadrado. My normal es 0. Y saco reacciones. Siempre se saca reacciones antes de determinar la ecuación de momento. Ahora la barra DE y AE. Pero previamente vamos a sacar, antes de entrarnos aquí, el valor del voladizo CD. Fíjense, el voladizo CD no tiene carga, ¿no? No tiene carga a lo largo de su estructura. Es un voladizo vacío. Entonces, como es vacío, yo lo tomo de arriba hacia abajo, automáticamente la ecuación de momento es 0 y la normal es 0. Entonces no transmite nada, ¿no? Este punto D a la siguiente barra, que es la barra AED, no le transmite nada. Mientras que la barra AB, que es esta de acá, tengo que pasarle estas cargas de reacción como carga, ¿no? Antihorario 16 pasa a horario 16. 8 toneladas hacia arriba pasa a 8 toneladas hacia abajo. Y saco la ecuación de momento. Momento de 16 menos 16 y carga de 8 toneladas negativo 8. Perfecto. Ahora aquí va mucho cuidado, que creo que ha sido un error de varios a la hora de practicar, ¿no? Es que cuando ustedes tienen una carga puntual, esta barra AED automáticamente se transforma en dos tramos, no es un solo tramo, son dos tramos AED. Entonces fíjense, va a haber una ecuación de momento para la barra DE y otra ecuación de momentos para la barra AE. Esta carga de 3 toneladas hace que esta barra sea discontinua, ¿no? Entonces, aquí al punto D, ¿de dónde es esta carga de 5,5? Es la carga externa de la reacción, ¿no? De este B sub de 0, que está aquí. Y sacan la ecuación de momento para la barra de E, que esto llegaría a ser como un voladizo, ¿no? 5,5 por X y la normal 0. Entonces, haciéndolo un poco rápido, quedaría más o menos así, la barra de E. Así, esto es un empotrado, punto E, punto D. Y esta es la fuerza de 5,5. Y sacan las reacciones, tal cual lo han visto. Esta reacción sería hacia abajo, 5,5. Y su momento, que sería horario, que sería 5,5 por 2 metros, ¿no? 11 toneladas. O sea, sabiendo que la barra ED tiene un brazo de palanca de 2 metros. Y listo, eso pasa a la siguiente barra, que es la barra AE, que es la que está aquí. AE. Esa carga de 5,5 pasa arriba como carga. Y el momento pasa en sentido antihorario. Y ahora sí se le incluye esta carga de 3 toneladas hacia abajo. Y listo, ahí ya puedo volver a sacar la ecuación de momento haciendo que este sea mi eje local, ¿no? Entonces aquí ya lo pueden visualizar.
5,5 hacia arriba y 3 hacia abajo, me sale 2,5 hacia arriba. El girado del momento me da 2,5 por X. Y este 11 genera un momento positivo más 11. Y listo, ya tengo la ecuación de momento para la barra AE, ¿no? Este es el procedimiento. Lo que hay que rescatar es que esta barra BC en el corte ya actúa como un voladizo y la barra CD también con el corte ya actúa también como un voladizo. Los cálculos para la estructura E1 son exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que las reacciones se diferencian con el subíndice sub 1, porque es de la estructura E1. BA1, BD1, sacamos reacciones y como les comentaba en la anterior clase, cuando tenemos solamente fuerzas internas, se van a dar cuenta, estas son fuerzas internas porque provienen del corte. Siempre las reacciones externas, todas les van a dar 0. 0, 0, 0. ¿No? Eso es cuando ustedes solamente tienen como cargas internas, ¿no? Cargas generadas por un corte. 0, 0, 0. Y bueno, igual, eso no quiere decir que si las reacciones son 0, no quiere decir de que no haya ecuaciones de momento. Entonces aquí la barra BC igual tiene una carga de 1 tonelada y esto va a generar una ecuación de momento. Negativo menos X. Lo mismo, esta carga tiene sus reacciones. Aquí están. Y pasan a la siguiente barra y comienzan a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos estado viendo. No varía nada. Y lo mismo para la estructura E2, perdón. Entonces fíjense igual, aquí solamente produce fuerzas normales y en la otra barra CD sí produce una ecuación de momento. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Para todas las barras. Por último, resumen de los esfuerzos internos. Colocamos nuestra tabla y enumeramos las barras. El ingeniero aquí ya creo que estos últimos semestres cambió su nomenclatura. Antes lo hacía con letras, si tal cual lo están viendo. Ahora lo hace a las barras, le da una denominación de un número. No pasa nada, el resultado no va a variar. Colocan aquí las ecuaciones M sub 0 de la estructura de sub 0, las ecuaciones M sub 1 de la estructura de sub 1 y las ecuaciones M sub 2 de la estructura de sub 2. Y aquí la longitud de las barras, ¿no? 3, 4, 3, 2, 2. Entonces planteamos la ecuación de Moore. Como no tiene temperatura, asentamiento ni resorte, la ecuación de Moore es exactamente la misma que hemos estado viendo hasta ahora. Tal cual, que es la integración de las dos ecuaciones de momento, ¿no? Entonces, comenzamos a sacar ecuaciones de momento. Para no tosigarlo mucho, como les digo, es simplemente hacer las combinaciones, sacar 1, 0, 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 0 y delta 2, 2, ¿no? Entonces, es recomendable, como les decía, para que no estén determinando y trabajando con este valor de rigidez E por I, ustedes pueden pasar, porque esto divide a las ecuaciones en momento, ¿no? Entonces es más fácil que cuando no tiene ningún efecto, temperatura, asentamiento ni resorte, pasarla a multiplicar y trabajar directamente en función de E por I, porque sabemos que al final se va a simplificar. Entonces listo, tenemos los valores para nuestro sistema de ecuaciones, que saben que esto se determina simplemente multiplicando las ecuaciones de momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos por último? Resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, que ya le hemos multiplicado a ambos términos E por I. E por I, E por I, E por I y E por I por 0 sale 0. Y hacemos los reemplazos. Reemplazamos estos valores. Ya le hemos visto que los determinamos aquí. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 2. Y con eso ya nos armamos nuestro sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Entonces metemos esto a la máquina de calcular y nos da los valores de x1 y los valores de x2. Negativo significa que el signo era contrario y positivo significa que el sentido que yo opté era el correcto. Ya tenemos ese resultado en valores numéricos. Y por último hacemos la superposición de efectos, ¿no? Que la estructura E es igual a la E sub 0 más la E sub 1 por x1 más la E sub 2 por x2. Por ejemplo, yo quiero hallar la reacción B sub A total. Va a ser igual a la reacción B sub A o la vertical en A de la estructura E sub 0
más la vertical en A de la estructura E sub 1 por la variable x1 más la vertical en A de la estructura 2 por x2 y así van obteniendo las reacciones en los apoyos B sub A y B sub D. Y por último, hacen los diagramas normales, diagramas de fuerzas cortantes y diagrama de momento, que como pueden ver, aquí se cumple que el momento en la articulación, tanto para la barra que está por encima y por debajo, tiene que ser 0. Y con eso terminamos el ejercicio de hoy. ¿Alguna pregunta, duda? Pues, todo clarinete.